Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es David Esnedre Mora Velasco, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta oportunidad voy a dar explicación de tres ejercicios de la fase 3 del componente práctico. Voy a compartir pantalla para el ejercicio 1.1. El ejercicio punto 1 nos dice: realice un instrumento virtual que le permita a un usuario encender aleatoriamente una matriz LED. El usuario debe poder establecer el número de filas y columnas de la matriz LED. Este debe ser un valor entre 2 y 10, tanto para el número de filas como para el de columnas. El número de LEDs a encender en la matriz LED, el número de LEDs a encender no pueden superar la cantidad LED de la matriz. Bueno, aquí podemos ver, tenemos tres datos de prueba por cada ejercicio. En el documento Word pues van a aparecer los seis, pero por tiempo no me permite pues exponerlos todos. Voy a exponer tres, los tres primeros de la tabla. Aquí observamos que son dos columnas, dos filas, dos columnas y tres leros que se van a encender. Efectivamente aquí lo observamos, vea. Ya. Si le damos acá se dan cuenta que no me permite menos de dos, pero son dos filas, dos columnas y tres LEDs. Le damos OK. Y efectivamente nos prenden dos filas, dos columnas y tres LED. Como nos dice que es de manera aleatoria, le damos aquí en OK en generar LEDs y nos va a cambiar de manera aleatoria la ubicación de los LEDs o los que se van a encender. Vamos a hacer la prueba número 2 que nos dice 10 columnas, 10 filas, 10 columnas y 15 LEDs. Ahí podemos observar que voy cambiando y él va colocándome las 10 filas y aquí me va colocando las 10 columnas y 15 LEDs. Le damos en general, OK. Ahí podemos verificar 10 filas, 10 columnas, 15 LEDs encendidos, le damos OK nuevamente y él automáticamente o de manera aleatoria nos va a cambiar los bombillos LEDs encendidos. Vamos a revisar el segundo. En esta tercera prueba vamos a constatar de que el ejercicio nos decía que mínimo entre 2 y 10, tanto filas y columnas, entonces yo le di un valor de 1 para las filas y 11 para las columnas. Cuando yo le doy afuera, él automáticamente las filas, como le di 1, su valor menos del indicado, el mínimo de ellas, se acercó al 2 y en columnas, como la había 11, se acercó al máximo, que eran 10. Y en los bombillos LED le doy a elegir 12 y efectivamente él automáticamente pues me va a encender los 12 y me va a indicar la fila mínima más cercana que le di 1 a 2 y la máxima que es a 10. Él simplemente se acerca. Ahora vamos a observar el ejercicio número 2, que nos dice: realice un instrumento virtual que le permita a un usuario hacer el cálculo de resistencia equivalente para n resistencias en serie y paralelo. El instrumento deberá contener instrucciones para su uso. El usuario debe poder establecer un arreglo de resistencias en el cual podrá agregar o eliminar elementos y sobre el cual se calcula la resistencia equivalente. Tenemos nuevamente tres pruebas donde la primera prueba es la resistencia 1 con un valor de 200, la resistencia 2 con un valor de 150. Aquí le vamos a dar el valor a la primera resistencia. Como nos dice el ejercicio, tenemos un botón de agregar. Este es el nuevo elemento, le vamos a dar a agregar y él automáticamente nos va a aparecer aquí en el arreglo de resistencias. Ahora vamos a dar la segunda resistencia, que es de 150. Le damos en agregar y automáticamente acá nos la suma al arreglo de resistencias. La resistencia 1, la resistencia 2. Acá nos da el resultado, la resistencia equivalente en serie, que es de 350. Acá podemos observar.
y la resistencia equivalente en paralelo, que es de 85,7143. También el arreglo nos dice que nos puede agregar, eliminar, pues si yo lo voy a agregar, me va a agregar la última que le coloqué, el elemento que aparece, el valor que aparece en el nuevo elemento, cuantas veces yo le voy a agregar, me va a agregar ese elemento, y en eliminar, pues me va restando desde el último hacia atrás. O sea, siempre me va a agregar desde el último y me va a eliminar desde el último. Vamos a realizar la prueba 3 donde nos dice que R1 es de 400 y R2 es de 120. Entonces, paramos. Vamos a eliminar las dos. El arreglo nos dice que R1 es de 400. Lo agregamos. Volvemos a ingresar el nuevo elemento, que sería R2 de 220, de 120. Este es de 3, de 3 arreglos, de 3 elementos. El segundo es de 120 y el tercero es de 220. Le vamos a dar a agregar. Nos da una resistencia equivalente en serie de 740. Como observamos acá, y la resistencia equivalente en serie y la resistencia equivalente en paralelo nos da el 65,0246, como podemos observar. Nuevamente podemos agregar, se observa que agrega el elemento que se aparece, el nuevo elemento. Cada vez que le demos agregar, me va a agregar es el que aparece ahí escrito y me va a eliminar el último. Ahora vamos a observar ejercicio número 3. El ejercicio nos dice realice un instrumento virtual que le permita a un usuario hacer el cálculo del divisor del voltaje entre dos resistencias. El usuario debe poder establecer el valor de dos resistencias para hallar el divisor. Este debe ser un valor entre 10 y 1.000.000. El valor del voltaje de entrada, este debe ser un valor entre 1 y 120. Entonces podemos aquí la primera prueba que es de 120, el voltaje de entrada. 120 nos dice que la resistencia 1 es de 10, la resistencia 2 es de 10, y nos va a dar que el valor de la resistencia 1 es de 60 y el voltaje de la resistencia 1 es de 60 y el voltaje de la resistencia 2 también es de 60. Aquí le damos parar a la operación, volvemos a iniciar. Ahora vamos a dar el voltaje de 110, 150, el voltaje de entrada es de 110. La resistencia 1 sería de 150. La resistencia 2. Ahí observamos que cuando vamos cambiando los datos, él automáticamente nos los va cambiando en las respuestas del voltaje R1 y voltaje R2. El R2 es de 100 y él automáticamente nos genera R1 150, perdón, corrijo acá de 200. Ahora sí nos genera el valor de R1, que es de 47,1429, y el voltaje de R2, que es de 62,8571. Vamos a proceder el voltaje de entrada de la prueba 3, que es de 100, de R1 que es de 150 y R2 que es de 100. Perdón, 30. Podemos observar que el voltaje de la resistencia número es 23,0769, aquí lo observamos, y el voltaje de la resistencia es 76,9231. Nos dice que el valor de entrada debe estar entre 1 y 120. Veamos el valor de 0, nos lo va a acercar nuevamente a 1. Y si le damos, ese es el valor mínimo, nos va acerca al valor mínimo que es de 1. Y si le damos un valor mayor a 120, en este caso le vamos a dar 122,
él automáticamente nos lo devuelve a su valor máximo que es 120. Bueno, así terminamos la explicación de los ejercicios 1, 2 y 3 de las pruebas de la fase 3. Que tengamos una noche.